Hola guerrera, soy Mirelis Mejías, antes química en alimentos, con un matrimonio infeliz, llena de creencias limitantes y presa de culpas y justificaciones. Ahora, coach ejecutiva, especialista en liderazgo, libre, feliz y absolutamente consciente de mis emociones y mi camino. Te doy la bienvenida a Divorcio y Liderazgo Femenino, Lecciones Inspiradoras, el podcast donde exploramos los desafíos que enfrentan las mujeres en el proceso de divorcio, cómo superarlos y cómo convertirlos en una oportunidad de crecimiento personal y liderazgo. Aquí, desde mi propia experiencia personal, te acompañaré en ese proceso de descubrimiento y te presentaré historias y recursos inspiradores de mujeres que han superado el divorcio y han encontrado su camino hacia el liderazgo. Si estás transitando por un divorcio o simplemente estás interesada en el liderazgo femenino, este es el podcast para ti. Así que acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y liderazgo. ¿Comencemos? Hola mis queridas guerreras, espero que estén muy bien. Gracias por escucharme nuevamente en el podcast Divorcio y Liderazgo Femenino, Lecciones Inspiradoras. En el podcast de hoy, tal como les había anunciado, voy a hacer la segunda parte del tema que estábamos hablando en el episodio anterior y era sobre el hecho de la crianza de los hijos, o sea, ser madre soltera después del divorcio, o sea, divorciada y con hijos. Y en este episodio, en esta segunda parte, quiero hablar sobre aquellos roles que a usted como madre sí les corresponde. Pero antes de eso, quiero hablar sobre el hecho de que la noche de ayer recibí una comunicación de una madre que todavía no se ha divorciado, pero está pasando por una situación crítica. Violencia en su hogar contra ella, contra su hija. Y yo quisiera que si alguna otra persona está pasando por esta situación, que me escriba o que vaya directamente a la página web www.divorcioyliderazgofemenino.com. Nunca van a recibir de mí juicio. Recuerden que todo lo que hago es con un afán de servir y de ayudar y de también eliminar ese estigma social que hay alrededor de las mujeres que deciden el divorcio y que deciden no callar. Alguien me escribían el otro día por interno, después de ese episodio especial que emití la semana antes pasada, alguien me decía, yo tengo que hablar de esto y tengo que mostrarlo porque está bueno ya, y era un hombre, está bueno ya, estoy cansado, fui criado por una madre soltera que sufrió violencia física, fui criado por una madre que no recibió nunca una pensión para mí y estoy cansado de que a las mujeres en esta situación las quieran callar con estereotipos, con marcas, con culpa, y que la gente quiera hablar por ellas y decirle lo que pueden y lo que no pueden hacer después de que tienen que enfrentarse a la crianza de los hijos solas. Y me decía, estoy cansado, tengo que hablar porque yo soy hombre y me cuesta mucho trabajo creer que alguien pueda desentenderse así de un hijo. Yo como hijo sufrí mucho el abandono de mi papá y sufrí mucho la violencia a la que vi sometida a mi mamá. Y en nombre de esas mujeres que han criado hijos solas, yo tengo que hablar y yo quiero decirle a esas mujeres que no se queden calladas. Y te doy gracias por esto que estás haciendo, porque de alguna manera tú lo estás diciendo. Y aunque haya gente que te critica por estar exponiendo así tu vida privada, ya es hora de que dejen de quedarse calladas las mujeres. Ya es hora de que deje de ser un problema hablar de cómo se sienten, hablar de que tienen depresión, hablar de que sufren, hablar de que tienen que
hacer dobles jornadas de trabajo, buscar otras maneras de ingresar dinero para poder mantener a sus hijos y poder garantizarle a sus hijos ropa, techo, alimentación. Entonces, en este episodio, quiero hablar acerca de aquellas cosas que yo sí creo que nos corresponde hacer a las mujeres, a las madres divorciadas, una vez que nos vemos en este proceso, o que lo decidimos o que no lo decidimos, y que es una cuestión de obligatoria. Pues, en primer lugar, yo digo, el amor engendra la maravilla. Y luego que nosotros tomamos esta decisión, yo siempre hablo de tomar la decisión, porque ese fue mi caso. Yo tomé la decisión, yo dije hasta aquí nomás. Una, porque me voy a morir. Y dos, porque es momento de que mis hijos entiendan que esto no es el matrimonio. Que mis hijos sepan, como lo supe yo de niña, que era realmente un matrimonio y en qué consiste ese vínculo y ese compromiso más que todo, porque el matrimonio, más allá del hecho de que dos personas se amen, es un compromiso que hay alrededor de la familia, compromiso con trabajar y formar y garantizar las condiciones básicas de un hogar, compromiso con educar y formar a los hijos para el bien de la sociedad. Y el compromiso con permanecer unidos más allá de las adversidades y de las diferencias. El compromiso de escucharte a ti cuando crees que yo no tengo la razón. Y el compromiso de respetarte, amén, de que tú incluso no lo hagas. De demostrar ese respeto hacia el otro ser humano. Cuando ya no somos capaces de fomentar ese respeto y mantener ese compromiso, yo creo que de alguna manera el divorcio es la mejor solución. Pero aún así, cuando se tienen hijos, existe ese compromiso con los hijos. Entonces nosotras como madre tenemos en primer lugar la responsabilidad y el deber, más allá de que si el hombre lo hace, si el papá de los niños está o no está presente, nosotras somos las promotoras del amor y del cuidado de esos niños. Y en pos de eso, más allá del hecho de que estemos dolidas, lastimadas, por ningún concepto es admisible que abandonemos a nuestros hijos. Y no me refiero al abandono físico, me refiero a ese acompañamiento. Usted como adulta sabe que está pasando por un proceso difícil y por un proceso doloroso como lo es una separación o un divorcio. Pero los niños no pueden darle un nombre a la mayoría de sus emociones, no pueden darle un significado a su ira, a su rabia, a su enojo, a su frustración. Yo recuerdo que en muchas ocasiones mi hijo manifestaba una rabia y yo quería, como que yo me sentía mal, yo me sentía incapaz de gestionar eso, pero en algún momento entendí que todo eso se suple con amor y que abrazarlo y en ese momento en el que está con toda esa rabia, con toda esa ira, como que dejarlo un momento en paz y luego regresar y decir, no importa que estés con rabia contra mí, no importa que no puedas explicarte lo que te pasa, pero yo te voy a amar y en mí vas a tener un refugio siempre que lo necesites, porque los hijos experimentan cambios más bruscos que nosotros. Imagínense que usted siente esa sensación de haberse liberado, pero los niños sienten una sensación de que algo se ha quebrado y por lo general comienzan a sentir que son ellos los culpables, que son ellos los responsables de que eso se haya quebrado, de que ya no sean una familia. Y si usted no lo habla con su hijo va a ir alimentando esa creencia y ese pensamiento de que él es el que tiene la culpa. Ese pensamiento de que si no hubiese sido por él, las cosas no hubiesen sucedido de esa manera. Y que si no hubiese sido por él, su papá no se hubiese ido.
su papá se hubiese quedado, que si no hubiese sido por él, no hubiese seguido en la escuela con los amigos. Un montón de pensamientos que vienen a la mente de los niños que usted a veces no puede conseguirlos en su mayoría, pero sí puede gestionarlos. Y eso se hace con amor. Hijo, aquí estoy. ¿Quién te ama? Yo. ¿Cuándo te voy a amar? Siempre. Esa frase se la digo a mi pequeñito todo el tiempo. Mi amor, ¿quién te ama? Tú, mamá. Cuando te regaño, sí me amas. Y cuando te castigo, sí me amas. ¿Cuándo te voy a amar? Siempre. Entonces es muy importante que los niños sientan ese espacio seguro, ese espacio de protección, que usted no abandone a su hijo en esa relación con sus emociones, en esa relación con sus sentimientos internos, con sus sentimientos, porque no hay forma de que sea, con sus sentimientos, esa relación consigo mismo, de amor hacia sí mismo, que su hijo aprenda a amarse, aun cuando sepa que está pasando por un momento difícil y no tenga nombre para ese momento y no pueda describir ni siquiera qué es lo que siente, que su hijo aprenda que va a tener apoyo en ese momento. Otra cuestión que como madre debemos garantizarles, que tiene mucho que ver también con ese espacio seguro, es el satisfacer las necesidades básicas de los niños. Yo recuerdo que a mí me daba igual comer o no comer luego de toda esa situación. Yo tuve un cambio físico drástico, no sé cuántas libras a ellos, yo les he contado, me enfermé de gastritis, me enfermé de papera, me dio fotofobia, yo no podía tener una ventana abierta, era horrible, 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 y muchas veces, sobre todo cuando él estaba todavía en la casa, que ya yo le había pedido que se fuera, pero no se iba, yo no podía salir ni siquiera de mi habitación a alimentarme, y por ende, no me preocupé por alimentarlos a ellos. Y en ese tiempo fue él quien se ocupó de alimentar a mis hijos. Igual tampoco quería salir de la casa. Y cuando ya se fue finalmente del hogar, yo fui consciente de que me correspondía satisfacer esas necesidades básicas de alimentarlos, de acostarlos a la hora que era debido, de no permitirles consumos de cosas que le podían dañar tanto su psiquis como su cuerpo, como era la televisión hasta altas horas de la noche, algunos tipos determinados de juegos, juegos en el teléfono. Yo fui consciente de todo eso y me encargué de satisfacerles esas necesidades básicas: alimentación, techo, educación. Y esto le digo, aun cuando esa persona, él trabajaba en el Ministerio de Educación, y yo recuerdo que yo tuve que sacar a mi hijo por estas cuestiones económicas de la escuela privada donde estaba, y llevarlo de nuevo a escuela fiscal, que era una cosa que no quería hacer. Y de hecho ya le respondí a mi hijo pequeño también ingresar a una escuela fiscal, a la escuelita. Y aun cuando él sabía las fechas en las que se hacían las matrículas en línea y demás, no lo hizo. A mí me correspondía esa cuestión. Entonces, con esto le quiero decir, aun cuando usted no reciba la ayuda de esa otra persona, su responsabilidad con sus hijos es inherente a la responsabilidad del padre con sus hijos. Entonces, yo estaba consciente de que él como padre no estaba cumpliendo con su responsabilidad económica y física, de estar presente, de demás y demás. Pero a mí me correspondía garantizarle eso a los niños, y yo me hice cargo de eso. Otra cuestión, y atención médica. Con esto les digo, yo, a pesar de estar endeudada, a pesar de estar sin esta pensión para ellos, sin ese apoyo que antes, cuando estaban en el matrimonio, de alguna manera u otra los niños los recibían, yo también puse a los niños, me abrí un seguro médico para garantizarles a ellos que si algo les sucedía, ellos iban a tener atención médica de calidad. Y también asumí
seguros de vida y un montón de cosas ahí para garantizarles a ellos que incluso si yo no estoy, ellos tengan garantizado su futuro. Y esto, amén de si el padre lo hace o no. Esa es mi responsabilidad como madre. Esto es lo que implica asumir la responsabilidad de proporcionar lo necesario para el bienestar físico y emocional de los niños. Es muy importante que también usted como madre establezca límites y disciplina. Mi hijo mayor es la persona encargada de lavar los platos después del almuerzo. El pequeño es el encargado de poner la mesa. Ellos tienen una persona que perfectamente les podría tender la cama todos los días, pero ellos son los responsables de tender su cama. Y es curioso porque fui criticada muchas veces por eso, incluso por él. No, los niños no tienen que tender cama, los hombres no tienen que tender cama. Y justo cuando me separé, y esto era todo el tiempo un conflicto, una discusión sobre la crianza de los niños en ese sentido, porque cuando él decía arriba tienen que recoger sus juguetes, él salía por el otro lado. No, ellos no tienen que hacer eso porque los hombres no hacen eso. Entonces, muy curioso cómo tenía claro hasta qué punto hay cosas que los hombres no pueden hacer y sin embargo en otros sentidos no. Y para mí fue muy, muy liberador, muy sano poder quedarme responsable de la crianza de mis hijos en este sentido, porque con mi hermano lo hizo mi mamá y lo hizo conmigo también, pero sobre todo con mi hermano que es hombre, y mi hermano es capaz de cocinar, de fregar, de limpiar y de hacer cosas en su hogar, no solo cuando su esposa se lo pide, él lo hace de forma natural. Y mis hijos, hoy yo he conseguido eso con mis hijos. Mis hijos incluso los fines de semana, antes de levantarse hasta a perecear, como digo yo, de perezosos por ahí, a tirarse en el sofá, a ver algo en la televisión, mis hijos tienden su camita. Incluso el pequeñito, desde que tenía 4 años, ya hace su camita solo. Mis hijos, yo les enseñé a doblar su ropita, a guardar su ropita en el closet. Y eso es nuestra responsabilidad. Mi pareja me dice, oye, tú haces lo más difícil, porque lo más fácil es decirle a la empleada, no, dóblale la ropa, tiéndele la cama, pero es muy difícil inculcar en los niños el hábito y tú lo estás consiguiendo. Y mis hijos ya tienen claro que después del almuerzo él tiene que fregar, el grande tiene que fregar, lavar los platos con los que hemos almorzado. Y el pequeño tiene claro que no nos sentamos a la mesa si él no ha puesto la mesa antes, que son las cositas que puede ir haciendo él. Y mi hijo tiene claro que si él juega con sus juguetes y él es el responsable de recoger sus juguetes, la empleada no va a venir a recogerle sus juguetes. Mis hijos tienen claro cuáles son sus roles y responsabilidades y no hacen diferencia entre lo que puede hacer un hombre y lo que puede hacer una mujer, porque entienden que hay cosas que las mujeres no podemos hacer por una cuestión física, ¿no? Como cargar algo muy pesado. Pero todo lo que una mujer puede hacer, lo puede hacer un hombre. Estamos en planes en estos días de aprender a coser a mano, pero ya mismo, estamos haciendo algunos planes para eso ahora en las vacaciones. Debemos fomentar en los niños también la educación y el desarrollo, enseñarles que no es suficiente. Y esto para mí ha sido muy fácil porque mis hijos son muy curiosos, muy curiosos. Y mi hijo hoy maneja con 12 años estadísticas de fútbol, datos. Mi hijo se sabe las banderas de todos los países, pero ha sido una curiosidad innata y él necesita aprender y conocer. Y yo les comentaba en un podcast anterior que mi hijo se abrió solo una cuenta de Duolingo y está aprendiendo portugués por su cuenta. Entonces, también eso viene de mi parte. Para mí el conocimiento, yo soy insaciable de conocimiento, necesito estar aprendiendo, estudiando, buscando cosas nuevas todo el tiempo. Y así mismo, de alguna manera lo estoy fomentando en ellos. Es muy importante que las madres promovamos la educación y el desarrollo de los niños, pero esto implica de alguna manera estimular su curiosidad, apoyar su aprendizaje, y es justamente por esta razón que yo les prohibí a mis hijos no tienen tablet,
y mis hijos no usan el celular, porque yo necesito que mis hijos se aburran. Entonces cuando vienen y me dicen estoy aburrido, yo digo qué bueno. Y le hice al pequeño el tarro del aburrimiento. En el tarro del aburrimiento vienen un montón de tirillas de actividades que él puede hacer en caso de que esté aburrido. Y como ya sabe leer, él va y cuando está aburrido abre el tarro del aburrimiento y dice, bueno, hay que pintar una flor, hay que doblar ropa, y en ese tarro del aburrimiento vienen una serie de actividades que no tienen que ver con estar delante de una pantalla, que les permite ese crecimiento y ese desarrollo personal, pero a la vez les ayuda a acabar con el aburrimiento. De hecho, dentro de la disciplina que hay dentro del hogar, mis hijos a partir de las 5 de la tarde es que tienen acceso a la televisión. Ahora en vacaciones he sido un poquito más flexible, pero cuando están en horario escolar, ellos tienen que hacer sus actividades. Cuando vienen de la escuela, yo les permito dormir su siesta y demás, pero ellos a partir de las 5 de la tarde sí tienen las actividades hechas, sus responsabilidades cumplidas a las 5 de la tarde, que pueden ver televisión. De 5 a 7 de la noche, porque ahí ya les toca prepararse para dormir. Y lo otro que debemos hacer nosotros como madres, que tiene mucho que ver con esto, es proporcionar un ambiente estable a los niños. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que hoy no puedes coger el celular, pero mañana sí. No es que hoy no te doy la computadora, pero el resto de la semana, por tratar de no lidiar con esto, dejo que hagas lo que te dé la gana. Porque los niños están en un proceso de formación que, como decían las abuelitas, son una esponjita y van calculándolo todo. Y saben que si su mamá está hoy, que si hoy está como relajada o ausente o demás, ellos pueden hacer ciertas cosas. Y mañana mamá se los prohíbe y hoy no se los prohíbe. Y los niños van creciendo con este estado de que no saben qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. No saben cuál es la rutina, porque un día sí, pero mañana no. Y en este sentido, yo sí he sido muy firme. A veces, y es complejo, porque a veces incluso estoy yo descansando, pero siento que se levanta el mayor y prende la computadora, porque él tiene su propia computadora. Y yo le digo, aun cuando yo no esté aquí, aun cuando esté la computadora a tu disposición, tú no puedes prender la computadora. Me toca levantarme, interrumpir mi siesta y volver a explicarle, tú no puedes prender la computadora aun cuando esté ahí. Tú tienes que pedirme permiso. Y así mismo ocurre con el televisor. Al principio yo le escondía el control remoto del televisor y le decía, no puedes prender el televisor hasta las 5 de la tarde. Y un día dejamos el control, se nos quedó ahí y él vino y prendió. No es que el control estaba ahí. No. A menos de que esté o no esté, usted no puede prender el televisor si no es pidiéndomelo a mí y luego de las 5 de la tarde. O sea, ni siquiera es que ya son las 5, prendo el televisor. No, me lo tiene que pedir a mí. Entonces, eso es proporcionarle un ambiente estable. Y un ambiente estable, le digo también, yo sé que estamos deseosas de tener a alguien que nos ame, de tener a alguien que nos acompañe, una pareja, un vínculo, pero lo que no puede pasar es que la primera persona con la que usted cree que puede mantener ese vínculo, que esa persona venga a vivir a su casa al lado de sus hijos y se involucre en la vida íntima de ustedes como familia. Yo les he hablado y voy a hablar un episodio sobre eso, que yo tuve Tinder y conocí a muchas personas, conocí a gente que trascendió y gente que no trascendió. ¿Y usted se imagina que todas esas personas hubiesen pasado por la vida de mis hijos? No, todas esas personas se mantuvo comunicación por otras vías, que además yo les digo, no les recomiendo esto, pero si usted lo quiere hacer, experimente, porque no soy nadie para juzgar. Entonces, mis hijos conocen como mi pareja, a mi pareja, una vez que yo me aseguré que era una persona segura, que era una persona estable, que era una persona que los iba a amar, que los iba a respetar. Entonces fue que yo vine a traer a esa persona a la vida de mis hijos. Y usted tiene todo el derecho del mundo a tener una pareja, usted tiene todo el derecho del mundo a estar en la búsqueda de esa intimidad, de ese compañero, pero
tienen que también proporcionar un ambiente estable a los niños en ese sentido, a ofrecerle un espacio seguro y promover de alguna manera la estabilidad emocional. Y si usted hoy trae a una persona en la casa y mañana trae a otro y pasado mañana trae a otro, sus hijos no se sienten en un ambiente estable. Eso es imposible porque usted, de alguna manera, usted tampoco lo está. Y por último está el buscar apoyo y cuidado personal, aunque no es exclusivo a las madres solteras, también viene para las mujeres que se divorcian y que no son madres. Muchas personas creen que es importante que las madres solteras también se cuiden a sí mismas, pero las juzgan cuando el cuidado incluye dejar a sus hijos en el cuidado de otra persona. Yo no veo nada de malo con eso siempre y cuando usted se asegure que el cuidado de sus hijos esté en manos de una persona que les garantice todo eso que usted está promoviendo, que no sea una persona que usted inmediatamente se va, le preste el celular, que usted inmediatamente se va, esa persona solo se ponga a estar en redes sociales y se abandone a sus hijos. Y el buscar ayuda, quizás apoyo en familiares, yo no lo pude tener porque ya les he dicho que aquí estaba sola. A mí me tocó siempre contratar a alguien y pagar, contratar y pagar. Pero tenía el apoyo también de estos amigos que yo les digo, que vivían primero lejos de mí y luego yo me acerqué a ellos y les tengo que decir que ese apoyo fue primordial, al punto que en algún momento a ella le dijeron que si su marido no tenía algo conmigo, porque se hicieron tan responsables de mi situación que fin de semana tras fin de semana ellos me ayudaban con las compras del mercado, ellos me ayudaban y todo el tiempo estaban pendientes de mí, me llamaban, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están los niños? ¿Necesitas que te compre algo? ¿Necesitas que te lleve a algún lugar? Me llamaban a su casa, ven a pasar la Navidad con nosotros, ven aquí a un cumpleaños, hagamos esto juntos. Esos fueron los amigos esos fueron mi familia en este país. Esas fueron las personas que estuvieron más cercanas a mí. Y eso significó mucho, 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 mucho para que yo pudiera salir de esa situación, porque fue un apoyo incondicional. Tanto ella como su esposo nunca vino hacia mí el juicio o el cuestionamiento de por qué no haces eso. Siempre hubo mucha consideración y sobre todo admiración, y ella siempre me lo hizo saber a mí. Mire, yo estoy muy orgullosa, estoy muy admirada de lo que estás logrando, pero siempre que necesites ayuda, pídela. Y eso marcó mucho la diferencia. Entonces les digo que es muy importante que usted busque el apoyo en esas personas. Después me pasó con algunas niñeras que me decían, oye, es importante, vete, tómate un café, vete a algún lugar, haz algo tú sola, porque sí es muy importante que te cuides y que te animes a ti misma. Entonces, yo de alguna manera las invito a que alimenten las expectativas que tienen hacia su vida futura, sus expectativas generales como madres solteras y que establezcan su propio estilo de crianza. Lo más importante creo que es encontrar el equilibrio y que consigas aquello que te funcione a ti y que le funcione a tus hijos, adaptarse a las circunstancias y las necesidades individuales de la familia, más allá de lo que la gente te pueda decir, esto es lo que te funciona, esto así es como tienes que hacer las cosas, que vayas buscando tú la forma de conseguirlo. Y esto solo se consigue con la práctica, pero ustedes se pueden dar cuenta por las reacciones de sus hijos, los cambios emocionales de sus hijos, si esto funciona o no. No les digo que vaya a ser fácil, para nada. Lo único que esto no va a ser es fácil. Yo se los digo desde ahora. Es muy difícil, pero es muy agradable recoger los frutos. Es muy agradable estar en esta nueva posición de disfrute, en esta nueva posición de cosechar los logros, de palpar y saborear
el haber conseguido o estar en el camino positivo. Se siente una sensación de calma, se siente una sensación de seguridad, se siente una sensación de alivio, de haber soltado una carga muy grande. Y luego miras a tus hijos con orgullo también hacia ti mismo y dices, lo estoy haciendo bien, estoy consiguiendo lo que quiero. Y vuelvo a repetir, lo que me está funcionando a mí, lo que me ha funcionado a mí, puede que no le funcione a usted. Hay algunas madres que dicen, no, yo sí le tengo que dar el celular porque si no, no se está quieto. Créame que la mejor decisión que yo pude tomar en mi vida fue quitarles el celular a mis hijos. Pero es la decisión más difícil y más trabajosa, es el camino más largo y más difícil porque es como quitarle a un adicto a la droga, es como quitarle a un adicto a la cocaína, quitarle de repente la cocaína. Pero se puede conseguir. Y ya mis hijos llevan cerca de 4 años que ninguno de los dos toca un teléfono. Creo que hasta aquí mis lecciones inspiradoras, hasta aquí el podcast dedicado a las divorciadas y con hijos. En el próximo episodio quiero hablar de divorcio y traición, la recuperación emocional después de la traición que definitivamente lleva al divorcio. Hasta entonces, abur abur.